Estamos en vivo, Bueno, ahí está. dice ahí. Ahí estamos en vivo. Bueno, estamos charlando con Memé de la movilización que se va a hacer mañana en conmemoración, digamos, de nuestra independencia y en la perspectiva de nuestra segunda y definitiva independencia y en lo que nosotros llamamos en la charla en el conflicto del siglo. Sabés que tuvimos debates sobre ese título entre ambicioso y Y si alguien bueno, puede aceptarlo. una polémica en sí mismo fue el título, si se trata, que es una pregunta en realidad, ¿no? Nosotros lo tomamos de una nota que nos causó a mí particular satisfacción ver a las clases dominantes, a un escriba, tal vez al más lúcido que tengan, que es Jorge Castro en el suplemento rural de Clarín, que es un suplemento en sí mismo, con Huergo y Castro diciendo que es el conflicto del siglo cuando avanzaba los primeros pasos de anuncios de intervención y la posibilidad de expropiación, ¿no? Cuando lo anuncia Alberto Fernández, el primer sábado sacan esa nota y a mí me sorprendió también que hable del conflicto del siglo. Nosotros lo ponemos en tono de pregunta para esta charla, pero bueno, también es un punto ver el alcance de esa pregunta, o si es exagerado, o si está a tono con lo que expresa en la economía argentina, en una economía que se ha ido primarizando en su rol de una economía y un rol de una Argentina dependiente, se ha ido primarizando cada vez más y ahora salta este tema de un aspecto de corrupción, no de estos 795 millones de dólares que se han fugado entre agosto y diciembre de 2019, sobre la base de la denuncia del director del Banco Nación, de Claudio Lozano, pero además con un bagaje de historia en la cual vos con el Frente Social y Popular, con el BOTI, con Germán y con también el trabajo del PTP sobre la zona de aceiteros, ¿no? Ha sido, y también con tu rol y con Carlos Delfrade en la Cámara, ¿no? Se ha conocido. Y ahora ha salido de esta manera y así que el título mismo nosotros cuando lo difundíamos la charla, nos aparecieron polémicas o bueno, no será mucho, así que eso sería un primer punto, tal vez para ver, bueno, y ya tal vez arrancando un poco con la presentación, esta es nuestro primer forma de difusión y lo entendemos como una forma de trabajo en el sentido de acumulación de fuerzas y de perspectivas en lo que puede abrir la patriada popular, la publicidad popular que tenemos con la intervención y la expropiación de Vicentín, qué formato tiene eso que estuvo bocetado como un aporte público en YPF Agro, que es un boceto, pero que eso está todo en lucha. Yo creo que el conflicto del siglo es que esto va a ser un conflicto largo. Ahora también supongo que lo desarrollarás vos y desde nuestra perspectiva, que es poder aportar en ese bloque popular para poder ganar esta pulseada y en ese sentido, también para poder ganarla, ver qué preguntas abre al campo, al nuevo movimiento de ciencia y tecnología y de trabajadores del campo de la ciencia y la tecnología, desde investigadores, el personal de apoyo, todo el conglomerado, todo ese bloque que se conjuga ahí para despliegue de nuevos temas, nuevas preguntas, porque todo el andamiaje de Vicentín, ¿no? Desde el grano, algodón, pero también es bioenergía. He leído que Truco, por ejemplo, de Bioceres, que es uno de los grandes ganadores en todas estas décadas, de las décadas, en estos últimos 20 años, es uno de los expresión de los grandes ganadores de este modelo agrominero exportador y primarización de la economía, pero además es alguien que aporta ciencia y tecnología, no es alguien que no la aporta y ha sido subsidiado por el Estado, con Bioceres, porque es una empresa, digamos, como pública-privada, con una gran espaldarazo de parte del Estado para poder hacer esos negocios.
él hablaba, además de la bioenergía, hablaba de los biomateriales, hablando en el sentido de un nuevo asfalto, un nuevo material de estructura que se podría hacer con parte de la molienda, como subproducto, entiendo, de la molienda de granos. O sea, es decir que tenemos energía, hay materiales, el mismo control de los puertos, que es el gran aspecto soberano, pero bueno, en esa agrobiotecnológica, según decía Trucco en un reportaje, dice que de ganancias se mueven anualmente 20.000 millones de dólares al año, ¿no? Solamente de ganancias, es lo que queda limpio en su conjunto de estos que ellos le dicen agrobiotecnológicas de segunda generación, en el sentido del aporte de la ciencia y la tecnología. Nosotros desde la 31 de mayo, que es una agrupación en la cual de base de la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la actividad nuclear y del área energética, es la fecha en la cual Perón funda la CONEA y su historia zigzagueante y desarrollo tecnológico autónomo en una perspectiva, y por otro lado el cepo que le ponen las fuerzas imperialistas que operan internamente en el país, tiene un desarrollo zigzagueante que nosotros tomamos el aspecto, digamos, de autonomía tecnológica en un sentido también de una compulsa antiimperialista, digamos, que se ha dado en la historia de la CONEA, que nos ha dado más de 21 compañeros tenidos desaparecidos en esas batallas tecnológicas. Por eso tenemos ese nombre, y en el último periodo, enfrentando al gobierno de Macri y sus políticas hambreadoras, entreguistas, se conformó el colectivo Ciencia Nuestra. Nosotros decimos nuestra América de pie para doblar el viento, tomando en parte la fabulosa y poética frase de Mártires López, los originarios y campesinos del Chaco, y un poco una frase martiana para tomar también una compulsa que hay continental contra el imperialismo y también para desarrollo y satisfacer necesidades populares. Y constituimos este colectivo que además en la pandemia tuvo principalmente a las compañeras, a las biólogas, acertando en el aspecto de cómo combatir la desinformación y las teorías conspirativas, y un aporte a la lucha popular en el sentido de cómo confiar en datos. Entonces el aporte a la plataforma de Telam Confiar como base científica, ahí están Belén, Soledad, bueno, Marina, Luciana, todas las compañeras que se han desplegado particularmente en eso, y también con compañeros y compañeras de historia, historiadoras, historiadores y filósofos como Pablo Méndez. Bueno, hemos constituido este colectivo y nos largamos en esta cuarentena que se extendió más de lo que esperamos, pero entendemos que es totalmente justo el distanciamiento físico para poder digamos, tomar medidas de punto de vista de organización popular para enfrentar esta pandemia, y esta forma entonces de politizar también que se ha instalado. Nosotros queremos tomarlo en este sentido, y yo con esto ya terminaría de presentar a Mercedes Meyer, que es ingeniera química, es exdiputada provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe y militante del PTP. Bueno, para todos los que seguimos cómo se desangra la Argentina por las barrancas del Paraná, sos una expresión de lo que se pelea desde el punto de vista del campo popular en la hidrovía y en Santa Fe, y las batallas que tenemos por delante, y también una experiencia fresca y renovada de que los que aspiramos para poder constituir un bloque popular, bueno, que nos permita tener autosuficiencia, independencia nacional, en una integración con todo el bloque popular, ¿no? De los trabajadores, campesinado, y nosotros dentro del campo de los trabajadores y trabajadoras del área de la ciencia y la tecnología. Bueno, un poco nos largamos a hacer esto, y nuestra idea es poder aportar también en una serie de charlas con escritos y con producciones nuestras que, además de
y tomando como punto, como pivote, digamos, el Vicentín y la batalla que se está dando ahí, y poder aportar con o documentos históricos, con análisis del discurso, o también particularmente, que es de donde el área donde provenimos, con qué áreas de ciencia y tecnología se pueden llegar a desarrollar, supongamos, si llega a quedar en YPF Agro, en el caso que nos parezca oportuno. También la forma societaria en la que queda constituida esta Vicentina estatal, eso entendemos poco, también por eso queremos aprender bastante con la charla, pero entendemos que qué áreas se desplegarían, tal vez podríamos aportar algo, si es biomateriales, si es bioenergía, de qué manera se hace, con qué sentido se hace, es decir, qué necesidades populares se van a satisfacer. Así que vamos a ver si nos sale, no es un ejercicio hacer una charla y una más en el streaming que está dando vueltas en esta cuarentena, sino también que nos permita para engranar y poder aportar en concreto con nuestro trabajo profesional y nuestro enfoque, digamos, desde el punto de vista popular, antiimperialista. Así que un poco ahí lo que tenemos pautado como charla, ya me estoy un poco en tiempo o excediendo, así que te paso la palabra a Memé, la vuelvo a presentar, ella es Mercedes Meyer, una compañera militante del PTP, una compañera luchadora del campo popular, ex diputada provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe, y bueno, lanzamos esta serie de charlas y temáticas de estudio sobre todo lo que tiene el caso Vicentín, y la primera pregunta que lo llamamos la charla es si es el conflicto del siglo. Bueno, gracias Rodolfo, gracias compañeras y compañeros de Ciencia Nuestra y de la de 31 de mayo. Espero poder estar a la altura, tal vez las preguntas también ayuden a orientar mejor la información que ustedes quieran tener y ver si se las puedo dar, pero a mí me parecía importante poder remarcar la importancia de la empresa de la que estamos hablando. El título sí es realmente, si se quiere, interpelante, ¿no? Interpelador. Si las clases dominantes lo dicen que es el conflicto del siglo, yo creo que nosotros lo tenemos que tomar al menos con esa perspectiva. Y yo creo que lo que aparece es que el poder real de la Argentina, digo, más allá del sector o de los representantes políticos, hay un poder real que tiene que ver con quienes deciden qué producir, para quién, cómo, qué se investiga, con qué técnicas y demás, muchas veces están muy ocultos y de espaldas a la masa, al pueblo argentino. Y creo que con el caso de Vicentín aparece una luz, ¿no? Aparecen estos tipos que siempre fueron de perfil bajo. Acá, bueno, yo vivo en Rosario vamos siempre a tomar mate a la costanera y pareciera que los barcos son parte del paisaje y nunca, por lo menos nosotros hacíamos esfuerzos para que nuestro pueblo no le diera la espalda al río y lo que estaba pasando por ese río. Lo que dio lugar a ese mapa que ahora por suerte se viralizó y está hasta en los canales más importantes de aire de la Argentina, que de quiénes son los dueños del Paraná. Y le pusimos, digamos, empezamos a denunciar que por las barrancas del río Paraná sangra la Argentina. Y allí va lo de la importancia de Vicentín. Nosotros estamos en un país que en la Organización Internacional del Trabajo nos han dado, digamos, un lugar de exportador y principalmente agroexportador. Tal es así que 2 de cada 3 dólares que hay dando vueltas por la Argentina vienen de la agroexportación. Ahora, la agroexportación está concentrada el 90% en solo 10 empresas. Son la mayoría de capitales extranjeros y una de esas 10 es Vicentín. Vicentín, bueno, ustedes ahí proponían en la charla un poco lo de la historia. Yo los invito a que pongan Vicentín en Google y vean lo que ellos mismos marcan como su historia, ¿no? Objetivamente, hace 90 años nace en Avellaneda, que es una ciudad del norte santafesino, que queda sobre el río Paraná.
allí hay mucha cosecha de algodón y de algunas semillas, tiene, digamos, su base en la extracción de aceite de algodón. Después, en 1966, ellos marcan algunos hitos que me parece que también hacen como a lo importante, a lo que ellos reconocen como importante. En el 66 pasan a hacer extracción de aceite a partir de solvente, en el 79 ponen su primer planta aceitera en San Lorenzo, que eso es una ciudad aquí cerca de Rosario, en el sur de la provincia, donde se concentran en apenas 70 kilómetros 19 terminales portuarias. ¿Por qué? Porque acá tenemos una geografía tan bella y afortunada que el río tiene un calado y tiene, o sea, es río de barrancas, con lo cual permite un paso de buques de mucha capacidad, digamos. De hecho, si uno va a la historia de la Argentina, aquí se han dado las batallas, como la batalla de San Lorenzo, la disputa por Punta Quebracho, por la Vuelta de Obligado, digo, el control de lo que entra y lo que sale por el río Paraná se da en esta región por estas características geográficas que se tienen. Bueno, les decía, en el 79 ponen su planta en San Lorenzo, en el 85 Vicentín pasa a tener su propio puerto, en el 2005 duplica la capacidad de molienda, en el 2007 se asocia con la suiza Glencore, y así siguen los éxitos de Vicentín. Lo que hay que saber, digamos, de esos éxitos, y sobre todo los que ellos mismos marcan como hitos, es que siempre fueron con ayudas del Estado. Y si se fijan, el primer hito que marcan es en el 66, que coincide con la dictadura de Onganía, y la del 79, que es en plena dictadura militar. Hay un rol muy nefasto de la empresa Vicentín para con los trabajadores de Avellaneda, en particular, en la dictadura, y digo, no dejen de escuchar el discurso que hace mi compañero Carlos Delfrade, que hoy sigue siendo diputado en la provincia de Santa Fe, respecto a este tema, donde asegura que Vicentín hizo sus fortunas con grandes estafas al Estado. Y un rol, ya digo, con las dictaduras militares también, bueno, que da mucha bronca y que da mucha pena. Pero para resaltar, digo, siempre fue con ayuda del Estado. Sin ir más lejos, y vamos a centrarnos en lo que fue el último periodo, que es donde Vicentín más crece en función a la agroexportación, en función a las ayudas que les estaba dando el gobierno de Mauricio Macri, como por ejemplo, no solo a Vicentín, digo, es a todo ese grupo de 10 empresas que controlan el 90% de la agroexportación de la Argentina, cómo sacarle los controles del SENASA, esto de los créditos, esto sí es particular en Vicentín, que ahora nos enteramos de todos los créditos que le dio el Banco Nación con González Fraga a la cabeza, dándole más de un crédito por día o trabajando los fines de semana y los feriados. Y, por ejemplo, digo, la cuestión más burda que hizo el gobierno de Macri para con el complejo agroexportador fue lo de no darle tiempo, o sea, antes las empresas tenían 60 días para liquidar divisas, es decir, para decir cuánto liquidaron. Primero Macri les dio un año, después les dio 10 y después simplemente sacó y dijeron, bueno, ustedes digan cuando quieran cuánto vendieron. Pero de la historia de Vicentín, lo que me gustaría rescatar es que si bien tiene un origen de capital nacional, su comportamiento ha sido idéntico que el de los monopolios. Yo digo monopolios, el término exacto sería oligopolio, ¿no? Pero bueno, el de los monopolios, oligopolios extranjeros, y tal es así, su comportamiento es tan igual, y encima, bueno, en esto de la unidad con este grupo Glencore, que es suizo, que son los que tienen también la minera La Lumbrera en Catamarca, que se convirtieron los Vicentín, en realidad a través de su presidente Alberto Paduan, que fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el vocero de todo ese clúster sojero, de todo ese lobby.
yo tuve la experiencia de, a través de la legislatura, de poder ver cuál es el poder real y cómo la empresa Vicentín trabajaba para que el Estado le siguiera dando beneficios. Ya conté lo que hacía el gobierno nacional, pero aquí también en la provincia uno escuchaba las entrevistas o las exposiciones que hacía en ese momento Paduan, pidiéndole al Estado santafesino, por ejemplo, que hiciera toda una infraestructura de obras públicas destinado a mejorar la rentabilidad de esas empresas, cosa que el gobernador hacía. La única obra pública que no se frenó en los 4 años anteriores fue toda la que garantizaba el acceso de los camiones e incluso de todos los trenes, lo que es el Belgrano Cargas y demás, para todo este complejo agroexportador. Desde ya todas las resistencias que tuvimos a poner, a grabar impositivamente a estas empresas, nosotros siempre denunciamos el rol que tenían, incluso, qué sé yo, el secretario de Transporte de la provincia era puesta por estas empresas. Incluso cuando presentamos un proyecto que era para hacer un impuesto al latifundio en la provincia de Santa Fe, también fueron estos mismos grupos los que más nos ladraron, porque estas empresas oligopólicas y en su mayoría extranjeras, siempre trabajan asociadas, si es que no son ellos mismos los dueños de grandes extensiones de tierra, es decir, trabajan asociados a los terratenientes que, dicho sea de paso, existe una gran concentración. Por ejemplo, Vicentín es dueño de 30.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe y también son uno de los principales terratenientes de la provincia de Chaco, donde también tienen otras empresas. Ahora, lo digo rapidito porque sé que el tiempo es corto, pero hoy, como bien decía Rodolfo, Vicentín no solo es una agroexportadora, si bien esa es su principal actividad, sino que además tiene algodonera Avellaneda, donde hacen telas y algodón. El algodón estrella es de Vicentín. Hace biodiesel con Renova, que es de grupo Glencore. Hace jugo concentrados de uva en San Juan, hace vinos en San Juan. Tienen la empresa de Promiel, que hacen miel. Tienen un feedlot. También son concesionarios de Terminal Puerto Rosario, es decir, del puerto de Rosario y también del puerto de Santa Fe. Son dueños, que estos se hicieron, digamos, dueños hace poco del frigorífico Friar, además de haber comprado toda la parte de congelados de Sancor y, como decías antes también, tienen una parte de las acciones o del directorio de Bioceres. La pregunta es, ¿cómo una empresa que tiene esta cantidad de activos, donde en la Argentina hubo además cosecha récord, donde nunca se dejó de exportar, donde en el 2018 el Vicentín declara que gana 2.000 millones de pesos con una facturación de 118.000 millones de pesos? ¿Qué es lo que lleva a que a finales del 2019 esta empresa declare estrés financiero? Es una manera que inventaron para decir default. Y la verdad es que es lo que se está investigando, no se sabe, y es lo que nos preguntamos todos, y es lo que se preguntan sobre todo los 2.700 acreedores que hoy están esperando que Vicentín les pague. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, nosotros tenemos las nuestras. Una posibilidad es que durante el macrismo, hay que recordar que digamos que Vicentín fue el principal aportante a la campaña electoral de Macri, y a través de eso se pueden entender también estos favores que decía antes, pero que han vertido todo lo que vino de dólares de la producción a la timba financiera, a través de los bonos que como les decían, bueno, de los bonos del Estado y toda esa timba que permitió el macrismo. Entonces,
después de la derrota del gobierno de Macri, le fue mal. Y eso podríamos atribuirse lo que ellos mismos dicen, como que tomamos malas decisiones, podrían haber sido una parte esa. Otra hipótesis, que es la que se está investigando en la justicia, es lo de la fuga de divisas, cuentas offshore, y que la plata esté en otro lado. Esto es en diciembre, claramente esto trae muchísima preocupación, sobre todo a quienes trabajan en Vicentín o en alguna de sus empresas, que estamos hablando de aproximadamente 7.000 familias, y a partir de allí viene lo de la intervención o el decreto, el DNU de Alberto Fernández el 8 de junio. Creo que, bueno, hay como distintas etapas. Vos, Rodolfo, en la presentación decía, bueno, ¿qué haríamos con una Vicentina estatal y demás? Pero bueno, todavía primero falta que se ejecute la intervención que objetivamente dio la orden con este decreto de necesidad y urgencia el presidente de la Nación. Todavía eso no está porque empezó a chocar con la justicia que, dicho sea de paso, es la justicia de Reconquista, que es una ciudad al lado de Avellaneda y que obviamente la dirige el mismo grupo Vicentín. Ellos han rechazado la intervención y hoy el Estado, en vez de estar interviniendo, está como veedor y sigue funcionando la empresa con los mismos dueños, que son los que se fugaron la plata o se la robaron o la perdieron. Primero hay que pelear la intervención y obviamente nosotros peleamos también la expropiación, porque sin expropiación y sin que esa empresa sea del Estado va a ser muy difícil poder discutir qué tipo de empresa queremos. Ahora, ¿cuál es la importancia estratégica? Bueno, lo decía en función de lo que significa el comercio exterior, lo que significa esta empresa que hoy concentra el 9% del mercado de la Argentina. Es desde ya recuperar un pedacito de soberanía sobre lo que entra y lo que sale del río, y que es nada más y nada menos que entrada y salida de dólares, y eso ya es importante. Pero como estamos hablando también de una empresa de cereales y de oleaginosas, es decir, de alimentos, toma mayor importancia estratégica también si vemos cómo es el marco internacional en el que se da esta disputa. La pandemia del COVID, sin duda, hace que hoy el mundo entero esté en una crisis y que eso haga que las potencias imperialistas también se peleen más entre ellos. Por un lado, China, digo que además es la principal compradora de cereales y de derivados de la Argentina, es decir, de estos puertos, y por otro lado, Estados Unidos, que bueno, ellos ya vienen atravesando desde hace mucho tiempo una guerra comercial que está totalmente agudizada en estos momentos de pandemia. También hay que decir que cuando uno ve el ranking mejor dicho, empiezo al revés, cuando vemos el mapa que se viralizó, vemos predominio de empresas yanquis. Ahora, en el último tiempo, como COFCO, que es del Estado chino, se unió con Nidera, agrandó su producción, y en el último top 10, el que encabeza las exportaciones son los chinos. Son de este grupo de 10 empresas, la primera exportadora es COFCO, que es del Estado chino. En segundo lugar viene Cargill, en tercer lugar, esperen que me lo anote en algún lugar, en tercer lugar ADM, que también es Yankee, cuarto Bunge, quinto AGD, que es Aceite General de ESA, sexto Vicentín. Es decir, que los chinos pasaron a tener una gran exportación. Ahora, ¿cuál fue, digamos, qué pasó que hiciera que el gobierno de la nación tuviera este decreto casi impredeciblemente, o por lo menos para mí muy sorpresivamente? Había también rumores de que ante la quiebra de Vicentín, ante la declaración de default, los yanquis quisieran meter y poder, digamos, comprar Vicentín a precio regalado, obviamente, y poder recuperar su hegemonía dentro del sector exportador. Ahora, los chinos les están comprando cereales a los yanquis, digamos así, en líneas generales. Y obviamente también van a querer
quedarse con el mercado de granos porque no tienen por qué comprárselo a los monopolios estadounidenses. No sé si me siguen, pero objetivamente está todo esto en danza y por eso también me parece que hay que estar muy atentos a cómo son las jugadas de los distintos imperialismos ante esto. Y obviamente empujar ahí una medida nacionalista y que Vicentín no se la queden ni los chinos, ni los yanquis, ni ningún otro monopolio extranjero, y sí que sea argentino, que sea estatal, que sea con control público, nos da otra perspectiva y creo que ahí radica la importancia estratégica. Ustedes planteaban también la pregunta de qué se abre para el movimiento de ciencia y tecnología. Bueno, eso me parece que lo tenemos que discutir ahora, pero yo creo que el hecho de que esta discusión, que aparezcan en la vidriera quiénes son los del poder real en la Argentina, quiénes son los que deciden qué producir, qué investigar, cómo y para quién, sin dudas abre un gran camino, una gran perspectiva para los movimientos populares de la ciencia y la tecnología. Nosotros, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, decíamos, bueno, que las fábricas de bioetanol hagan ustedes saben que el biodiesel como producto secundario da glicerina, o sea que aquí solamente en la provincia de Santa Fe se podría haber proveído a toda la Argentina de alcohol en gel. Y así, digamos, si uno controlara determinadas palancas, también podría tener una producción ligada a las necesidades del pueblo y no solamente a lo que dictan desde arriba y desde afuera. Me parece que ya estamos en tiempo, si no sigo con algunas otras anécdotas que por ahí grafican también el rol de la ciencia y la tecnología en este área, que además, como bien decías vos, Rodolfo, al comienzo, todo el desarrollo y avance científico y tecnológico que tuvieron estos grupos, Vicentín, como el resto de los monopolios, lo han hecho con la estructura del Estado, es decir, con los profesionales que genera la Universidad Pública Argentina, con instituciones de gran prestigio como el INTA, como el CONICET, digamos, y que hoy quienes rechazan la intervención del Estado, en realidad lo que rechazan es una intervención que no iría en ese sentido. Sí, mientras podemos ir esperando preguntas también bueno, ha sido bastante buena, somos más de 60 en este diálogo, en esta charla. Para nosotros es una novedad y ha sido muy buena, así que las preguntas que puedan surgir, mientras tanto podemos ir viendo nosotros, digamos, en una Argentina, y esos anécdotas que tenés serían muy buenas tal vez empezar a contarlas, nomás para enmarcar también o por lo menos algo que dado la charla lo comenté un poquito al principio, tal vez yo te quería preguntar sobre justamente y siendo parte de la Asociación de Trabajadores del Estado también, y conociendo que mañana hay en nuestra aniversario de la independencia y en perspectiva de una segunda y definitiva independencia, en una Argentina que tiene 11 millones pidiendo el IFE, 14 millones con problemas de trabajo, donde todavía está muy lenta el planteo del impuesto o la reforma impositiva o el impuesto a las grandes fortunas para resolver quién paga la crisis de los que se la vienen ganando, ¿no? Cómo golpeamos esos sectores y los sectores populares dejamos de que nos sigan pegando sodazos y descargando la crisis sobre nosotros. Y bueno, y el aspecto de que Vicentín se expropia para más soberanía, que eso es algo de lo que contabas también a la disputa que está entre las distintas monopolios cerealeros. Un punto que yo te quería preguntar es sobre la movilización de mañana, en perspectiva con el Vicentín. Lo interesante de lo que se abre en esta situación de pandemia también. El otro día Alberto Fernández decía que la crisis es tan aguda como 1870. Ahí estaríamos en los prolegómenos de la Comuna de París,
O sea, a mí me sorprendió mucho que diga eso. Y se abrieron un montón de preguntas, ¿no? Uno podría seguir ahora con Vicentini más allá, con un montón sobre qué es el Estado, qué rol del Estado, qué perspectivas tenemos liberadoras para nuestra patria, para el conjunto de nuestro pueblo, y lo que está planteado en Avellaneda, en toda la jornada mañana en Santa Fe y en particular en Avellaneda, y sí me interesaría conocer las anécdotas que contaba de ciencia y tecnología, porque también tejiendo esas distintas anécdotas es donde nos podemos dar una perspectiva, porque no solo nos interesa aportar con nuestro trabajo, queremos entender qué sentido tiene eso y cómo nos integramos y nos enlazamos con el conjunto del bloque popular para dar una salida liberadora que es la que necesita nuestra Argentina, digamos. Bien, mira, en principio lo de mañana es realmente maravilloso, principalmente digo en la ciudad de Reconquista, que es, y Avellaneda, que es la ciudad donde da el origen a Vicentín, movilización a favor de la expropiación. Digo, ustedes habrán visto en los medios y demás una que hubo en contra de la expropiación y a favor de la empresa. Con, con una parte, digamos, fue chica, pero bueno, la han levantado muchísimo los medios, y lo que no han levantado es que los trabajadores de la planta aceitera de Vicentín en Avellaneda y de Algodonera Avellaneda están encabezando una lucha muy importante. Tal es así que Algodonera Avellaneda hoy está de paro, desde ayer y por tiempo indeterminado. Quiero decir que es en una sociedad muy hostil. Ustedes imagínense que una empresa de estas características controla no solo el poder económico, sino también el intendente está puesto por Vicentín. Los intendentes de esa zona tienen esos apellidos que ustedes conocen, Vicentín, Paduán, así son como familias que son medio dueñas son feudos, digamos, esas regiones. Entonces, la gran valentía que tienen los obreros, tanto de los aceiteros de Vicentín como de la algodonera Avellaneda, que mañana van a encabezar una movilización a favor de la expropiación, porque ellos han recibido con gran alivio y con gran expectativa la noticia de que se intervenía Vicentín, porque Vicentín ya los viene echando, les viene mal pagando. Entonces, con la noticia del estrés financiero estaban muy preocupados, y cuando Fernández dice vamos a intervenir, fue muy bien recibida esa noticia, y ahora eso que los está empantanando, porque bueno, hay todo un lobby para que se empantane. Después también hay una propuesta del gobierno de la provincia para que intervenga también digamos, que pase a la justicia provincial y no de Reconquista, lo cual también puede ser una salida alternativa, pero objetivamente hoy está dirigiendo la empresa los mismos que se afanaron la guita. Entonces mañana va a ser muy importante la movilización que haya a favor de la expropiación allí en Reconquista y Avellaneda, que es el corazón de ellos, y desde ya todo lo que se replica en otras ciudades, como aquí en Rosario, que bueno, vamos a movilizar al Monumento a la Bandera. El 9 de julio es un día donde recordamos y donde defendemos nuestra independencia, y para la segunda y definitiva independencia es necesario recuperar parte de nuestro comercio exterior. Hoy se traduce eso en la intervención y expropiación de la empresa Vicentín. Por lo tanto, las banderas argentinas las tenemos que llevar nosotros. No se entiende por qué tienen banderas argentinas quienes defienden el vaciamiento de esa empresa y quienes se la quieren entregar a las multinacionales. Por lo tanto, bueno, mañana el sindicato de aceiteros encabezó una gran reunión multisectorial donde participamos, desde ya otros gremios también, algunos que participan en lo que es el 21F, no sé si en el resto del país ese agrupamiento está, pero bueno, el 21F, bueno, gremios estatales, de la salud, los docentes y bueno, desde ya partidos políticos como el PTP, el PCR, el Frente Social y Popular, fuerzas políticas de distinto tipo, nos vamos a volcar mañana, obviamente cuidándonos, vamos a hacer una caravana en auto, sin contacto físico, pero bueno, un banderazo y un ruidazo a favor de la expropiación
y eso vamos a esperar que se replique también en otras ciudades. Así que sería, en el marco de esta gran disputa y de la importancia que tiene este conflicto, que algunos titulan el conflicto del siglo, no se va a ganar si no ganamos las calles. Y hay que ganarlas, obviamente, respetando también la cuarentena, que yo entiendo también que es una medida muy buena. Después es distinta la situación que tienen ustedes allí en Buenos Aires que la que tenemos acá. Acá, por suerte, la pudimos controlar y no estamos lejos del pico, pero sabemos que igual nos tenemos que cuidar. Y bueno, por eso toma mucha relevancia lo que suceda mañana. Esperamos que lleguen las noticias, esperamos ser un montón y esperamos que el banderazo sea un éxito. Por otro lado, no, la anécdota que quería contar es que, no una anécdota, en realidad es una experiencia concreta y una discusión que la pongo en discusión con ustedes también. Yo era parte de una comisión cuando era diputada, donde llega un proyecto de un diputado de estos diputados que están siempre en la rosca de las cerealeras, para homenajear a la doctora Raquel Chan, que es la directora del grupo que descubre la soja resistente a la sequía y a otros, digamos, factores abióticos. Por lo tanto, aparece un debate. Todos dicen, bueno, la mujer es una eminencia, hay que homenajearla. Y yo levanto la mano y digo, discutámoslo, porque en realidad yo creo que lo que se quiere homenajear es al modelo. No es lo mismo investigar teniendo presupuesto y demás. O sea, ¿por qué no se homenajea a quien está investigando cómo curar el mal de Chagas en la provincia de Santa Fe, que lo hace con 0 pesos y demás? Objetivamente, quienes llegan a tener también descubrimientos y quienes llegan también a tener grandes avances, es en función a dónde se pone también el presupuesto, las ganas y todo. Y bueno, y el presupuesto y las ganas y todo se puso para el modelo sojero que hacía tener ganancias aún mayores a los terratenientes y a estos grupos, digamos, de empresas agroexportadoras. Se armó un debate ahí, ¿no? Sobre si había que homenajear a la persona o si, es un tema que para quienes también discutimos esto todo el tiempo, yo entiendo que estos grupos, si deciden para quién trabajamos, para quién investigamos, para quién estudiamos, nosotros no nos podemos sentir mal por trabajar o estudiar para eso. Ahora, lo importante es también tener conciencia de ello y poder tener conciencia para transformarlo. A mí en la facultad me tocó discutir, no me tocó, quise discutir durante mucho tiempo en la agrupación en la que militamos, como en el centro de estudiantes y demás. Imagínense que todos mis compañeros, ingenieros, ingenieras químicas, trabajan en las agroexportadoras. Trabajan en Dreyfus, trabajan en Cargill, trabajan en Vicentín. Y en realidad allí no se hace ingeniería. Todo lo que es la planta de tratamiento, como nos dicen ellos mismos, porque muchas veces fuimos a visitarlas, porque bueno, es como en la misma facultad muchos docentes te empujan que para ser un profesional exitoso vas a ir a trabajar ahí, entonces vamos a ver cómo es trabajar ahí y demás. Son monstruos, son gigantes, tienen una gran capacidad de molienda, una gran capacidad de producción, eso es único en el mundo y por eso también la importancia de esta zona. Y ellos te dicen, esta planta se compró llave en mano. La tecnología es yanqui, es alemana o es, en su momento era, no sé si existían los chinos, pero era yanqui o alemana. Y, y acá los ingenieros lo que hacen es el montaje, el control y el mantenimiento, en todo caso, digamos. No hay un área de ingeniería, mis compañeros, mis colegas, lo que hacen como trabajo es controlar que el operario produzca lo que tenga que producir y, digamos, eso, el control de la producción. Y no así en lo que hace a la ciencia y a la investigación, que me parece que eso
es lo que contaba antes de Bioceres o de la doctora Chano o de todos esos chicos que estudian biotecnología u otra ciencia bueno, están volcados también. Te queda relegado tener un proyecto que no vaya dentro de ese modelo agroexportador y de dependencia. Así que, bueno, esa es algunas de las cosas que se me vinieron a la cabeza cuando me planteaste esta charla, esta posibilidad. Bueno, tenemos varias preguntas, te digo, Meme. Ay, yo no veo nada, ¿no? Pero buenísimo. No, ahí te digo, a ver. Bueno, te preguntan por qué pareció, bueno, a mí también me pareció sorpresiva, pero qué se hubiese debido hacer antes de comunicar esta decisión, en el sentido del anuncio de intervención, y después sobre cuál sería la dirección post-expropiación, o sea, qué futuro o qué perspectiva le podemos, o vos tenés pensada, o podemos pensar para la post-expropiación en el caso de haber ganado esa batalla, y también en ese sentido, o en este plano, las preguntas, te digo un pool de preguntas, ¿cómo se podría lograr el apoyo de los productores acreedores nucleados en cooperativas que no apoyan la intervención ahora? Eso más en cómo ganar, tal vez, qué aspectos para ganar la intervención y la expropiación, y otro posterior, ¿no? ¿Qué dirección para la empresa societaria, entiendo, post-expropiación, o sea, qué perspectiva le vemos, y también el sentido de el aspecto un poco de lo que contabas recién, ¿no? De la lógica extractivista que Vicentín viene teniendo, como es el modelo de la Argentina, ¿no? Que ha pasado a ser básicamente, digamos, de exportadora de materias primas. Bueno, y también qué experiencia se pueden sacar de estatizaciones que no han tenido un recorrido tan bueno como el de Cresta Roja o el Ingenio Tucumán. Eso a mí, la verdad que conozco muy por arriba, a mí me excede. Pero esta sería una cantidad de preguntas. Con esto que recién contabas de la empresa Llave en Manos, es que nosotros venimos peleando, hay un compañero que es Cristian Salas, que es delegado de producción de la planta industrial de agua pesada, también que hace una pregunta, y bueno, también en relación a cuáles son los debates ahora para ganar la intervención, es lo que pregunta. Pero lo que te quería contar, que me recordé recién cuando también es una planta química que usa como carrier amoníaco, y el deuterio del agua del Limay se transforma en deuterio, que es el moderador refrigerante de las centrales nucleares en Argentina. Esa planta, a la que tenemos, la planta industrial de agua pesada, que ahora defendemos, porque es una planta muy grande, y defendemos los puestos de trabajo y defendemos la tecnología que está montada en Argentina, pero en su momento no se producía, entonces no sabíamos hacer esa planta, entonces lo desarrollaron ingenieros argentinos y físicos y compañeras investigadoras en Zárate, en una planta experimental, y luego vino la empresa suiza, Suser, y dijo, bueno, ahora que tienen esa tecnología que es estratégica, porque no se conocía, le vendemos una planta llave en mano. Es decir, que plantas químicas de ese tipo también podemos, y para resolución de problemas concretos que tengan que ver con una necesidad tecnológica que satisfaga necesidades populares, podemos resolverlo. Bueno, eso me acordé recién cuando contabas de la planta llave en mano, de las plantas químicas. Es una planta que, si bien la que defendemos nosotros fue comprar llave en mano, previamente para que nos la puedan vender, se demostró que se podía hacer de alguna manera en la planta experimental de agua pesada en Lima en su momento. Bueno, pero las preguntas están alrededor de la post-expropiación y cómo ganar la batalla también, el rol en cuanto a los trabajadores y a las cooperativas agrarias, ¿no? Y luego en la post-expropiación, en el caso de que lo ganemos, también para ganarlo hay que tener una buena propuesta de expropiación y qué utilización le vamos a dar a Vicentín. Parte de no solo esta charla, sino la sucesiva charla que tenemos pensadas tienen ese objetivo,
Ahí te dejo una cantidad de preguntas con un sentido fractal, que es lo que me caracteriza en mezclarlas todas. No sé si te quedó claro, pero alguna te quedó clara. Alguna. No, lo primero sí es cómo ganarnos Y una cosa más concreta. ¿Cuál es la diferencia con el plan Perotti? ¿Qué es lo que hace compañero de docente universitario, con lo cual también estamos con la corriente nacional Perotismo y Lucha? Pregunta, ¿cuál es la diferencia con el plan Perotti? Porque Perotti hizo una propuesta que como que hizo una diagonal, ¿qué puedes decir en eso en el mismo sentido? ¿De qué batalla tenemos por delante y luego qué sentido para la post-expropiación? ¿Qué forma la empresa para posterior a la expropiación? Bueno, Perotti hace una propuesta donde lo bueno del plan Perotti es que los acusa de ladrones, sería, diciendo, Vicentín no puede estar en el directorio, tiene que intervenir la justicia. Él dice, necesitamos intervenir para no expropiar. No está a favor de la expropiación, creo que ahí también hay una diferencia grande con el gobierno nacional, y lo que propone es que haya, bueno, esto, que pase a la justicia de la provincia de Santa Fe, donde haya un intervento del Estado Nacional, del Estado Provincial, y que, bueno, y a partir de ahí ver, hacerse cargo de la empresa para después definir qué hacer. Es decir, que es una propuesta para evitar la expropiación. Al mismo tiempo, es mejor de lo que hay ahora, donde no se le permite la intervención, la empresa sigue funcionando en manos de quienes se robaron la plata, es decir, y acá cada día que pasa es vital, porque o sea, el miedo es el desguace de la empresa y que cuando lleguemos a una resolución cuando ya no quede más nada. Hoy, por ejemplo, la planta está funcionando, pero alquilada por otra para poder exportar. Digamos, hay una cuestión en el tiempo que es crucial. Entonces, por eso digo lo de plantear en pasos. Primero la intervención del Estado. Nosotros, intervención del Estado nacional o provincial es positiva. Eh, Ahora, intervenir para entender, para buscar las responsabilidades, para establecerlas y para hacerse cargo luego de la empresa. Expropiar podría hacerse con un decreto y ahí ya, bueno, lo judicial no es mi fuerte, pero algo estuvimos investigando y lo que se expropia son los bienes, siempre que se declaren de utilidad pública. Y yo creo que esta es una empresa claramente de utilidad pública, por todo lo que decía antes. Hay un tema que es que si el Estado se puede, o sea, las preguntas que dicen cómo hacemos para que no sea como otras empresas estatales, yo creo que, bueno, por ejemplo, YPF tiene 51% de acciones del Estado y sin embargo no se ve diferencia con una extranjera, digo, en su comportamiento, en los precios y demás. ¿Cómo evitamos que eso sea así? De hecho, es válida la preocupación que tiene la gente de si la tiene el Estado, ¿qué va a hacer? Yo creo que ahí es importante poder plantear digamos, con control de los trabajadores, las trabajadoras, con control del Estado desde ya y del sector, digamos, y algunas, digamos, de la organización civil, como de los productores, de los trabajadores de la fábrica o del sector, y, digamos, algún mecanismo de control como sí tienen otras empresas. Eso es lo que tenemos que mínimamente plantear tras una expropiación. Ahora, ¿qué nos permitiría? En primer lugar, saber la estructura de costos. Ustedes saben que esto, a ver cómo lo explico, como estas empresas son tan hegemónicas, le pagan al productor lo que quieren, ¿no? Le aceptan lo que quieren y le pagan lo que quieren, lo que dicen más allá de los precios que haya. Por lo tanto, miren, un argumento por el cual siempre nos cruzaban cuando nosotros queríamos aumentar el impuesto a los ingresos brutos. Hay una gran injusticia
en la provincia de Santa Fe. Cualquier kiosco paga entre 3,2 y 5% de su facturación en ingresos brutos. Y la exportación no paga, o paga muy poquito, digamos, un 0,5% de ingresos brutos. Entonces nosotros, con Carlos Delfrade, siempre lo que quisimos fue aumentar el impuesto a los ingresos brutos. ¿Y qué nos decían una parte? No le aumenten a las agroexportadoras porque ellos nos trasladan el precio a los productores, ¿no? Nos trasladan toda la carga impositiva del Estado a los productores. Pero justamente si nosotros tuviésemos al menos una de estas empresas en manos del Estado, controlada por trabajadores y usuarios y productores, obviamente podríamos saber cuánto de eso es estafa, cuánto de eso no, cuáles son los costos verdaderos, cuánto es, digamos, esto, lo de la estructura de costos, lo de los precios, cuánto es realmente lo que influye lo impositivo. Hoy el Estado está ciego en cuanto a eso. Y por lo tanto, los productores son estafados o al menos están totalmente sujetos a las decisiones de estos grupos que son en definitiva los que terminan exportando, porque como tienen una gran capacidad de acopio, una gran capacidad, digamos, deciden ellos cuándo vender, cuándo comprar, definen también de alguna manera el valor de la moneda, porque esto de cuándo vendo, cuándo no vendo, definen el valor del dólar y por lo tanto, digamos, tienen un gran poder también sobre los productores. Y creo que ahí hay también una respuesta en cuanto a, a cómo ganarnos a una parte de esos productores. Ellos tienen muy en claro, porque han sufrido, sobre todo los pequeños y los medianos, han sufrido siempre lo que estos monopolios hacen con ellos. Es como cuando vos hablas con algún pescador o con alguno que tiene algunas vacas y que el frigorífico le paga lo que quiere cuando quiere. Y a uno no le queda más que vender el pescado al frigorífico, digamos. Son los que te imponen tus ganancias. Por eso me parece también que, por más de que esta oligarquía reaccionaria quiera hacer parecer este conflicto como el conflicto de la 125, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Primero porque justamente una parte de los pequeños productores son acreedores y son víctimas de la estafa de Vicentín. Y por otro lado, porque, por esto que decía antes, hay que, digamos, los exportadores condicionan totalmente las retribuciones de los pequeños productores. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la 125, que fue una medida donde el gobierno metió a todos en la misma bolsa, grandes, pequeños, medianos, productores agrarios, y les quiso cobrar a todos lo mismo. Esto es al revés, hay una parte del campo que está siendo perjudicada por Vicentín y por lo tanto se puede ganar por lo menos esa parte para la intervención del Estado, que digo y hago esfuerzos por decir todas las intervenciones que hubo por parte del Estado para ayudar a Vicentín y que sin embargo tampoco es que derrochó riqueza para todos lados, porque mientras esos grupos siguieron ganando, la pobreza en Argentina siguió aumentando casi proporcionalmente. Entonces, ese discurso que nos decía el gobierno de Macri, de que para que a los argentinos nos vaya bien, a las empresas le tenía que ir bien, fue un fracaso y nosotros lo vivimos en carne propia cuando aumenta la cantidad de gente que está pidiendo un pedazo de pan para comer en el día con las ganancias extraordinarias que tuvieron estos grupos. Bueno, obviamente la estatización, o que para mí empieza con la expropiación, que es, además esto es importante y que la expropiación es un proyecto de ley que se discute en el Congreso y por lo tanto también hace que este siga siendo un debate en la cancha grande, un debate masivo. Si queda reducido a la justicia, queda reducido a una mesa chica que va a decidir, bueno, el destino de una empresa en una mesa pequeña. Si algo aprendimos las mujeres es a
digo, si vale hacer un paralelismo con la discusión, si se quiere, de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo, más allá de las discusiones que trajo eso, abrió una puerta, una discusión que ya no se puede cerrar más allá de que se haya perdido la votación en el Congreso. Pero objetivamente, el hecho de que se discuta en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores abrió una puerta que es imposible de cerrar. Lo mismo sucede con la expropiación de Vicentín. No podemos dejar que la discusión de este tema, que es tan clave para la soberanía argentina, quede reducida a una mesa de la justicia. Hay que hacer que pase por el Congreso y por eso me parece que es importante lo de la expropiación. Y a partir de allí, te digo, lo principal para mí que se recupera es esto, de saber la estructura de costos y de poder entender lo de los precios y el control de las divisas. Ahora, ¿qué se abre para la ciencia y la técnica? Me parece que te abren un montón de oportunidades que me escapan a mis posibilidades de pensarla, digamos. Las tenemos que pensar colectivamente y bueno, hay un gran rol de las agrupaciones que quieren una ciencia popular, ¿no? Sí, bueno, y usar unas perspectivas, digamos, también para todo el campo popular, que pasen, vos decís que no quede solo en la justicia, lo que nosotros queremos aportar es digamos, a afinar el lápiz en la cantidad de preguntas y proyectos en los cuales también podemos aunar fuerzas de conjunto del bloque popular para ganar esta intervención y que la intervención sea en sentido a favor de las necesidades populares, digamos. Eso que vos decías, una expropiación desde arriba, tampoco está claro que nos pueda servir. Y bueno, hay un montón de preguntas en relación que lo que te propondríamos es que después que te las enviamos, así, porque son un montón de preguntas alrededor de, bueno, si se integra en YPF Agro, algo de esto dijiste recién sobre la forma constitutiva societaria de YPF, tal vez si tenés algo en ese sentido. Pero bueno, una cantidad de preguntas, nosotros tal vez pues, te parece cerrar con eso, pero te queremos agradecer este intercambio y la vamos a seguir porque la idea es de esta cantidad de preguntas y de lo que nosotros hemos lanzado, seguir trabajando y poder volver, ¿sabes?, sobre algunos de todos los aspectos que tiene Vicentina en este momento. Por ejemplo, te cuento una anécdota, para el tema de barbijos, cuando faltaban barbijos, ahora se terminó resolviendo con transportes que llegan de China, ¿no? Han llegado a la provincia de Buenos Aires toneladas de material, camisolines y barbijos también, pero me puse a averiguar y hablé con el INTI Textiles, que está en Chaco, y lo que me dijo es que el algodón y me pasó las normas para hacer los barbijos, porque en Conea se armó un movimiento general para hacer barbijos, y bueno, al final terminaron siendo barbijos que antibacteriales, terminaron en un proyecto, digamos. Pero el compañero que dirige el INTI Textiles, que es una referencia, me decía que la empresa es fabricaciones militares, pero el algodón del Chaco, el algodón se lo terminó llevando todo Vicentín. Es decir, que no había una falta en ese momento, lo que estuvimos sondeando, lo poco que estuve sondeando, es que había falta de algodón. No éramos capaces de ir a ponerse a improvisar. Se terminó resolviendo de otra manera, por suerte, porque si no sería un desastre social, principalmente para el Mira, hambre. hablo sin conocer, pero te hago una apuesta que nosotros vendíamos el algodón y los chinos nos vendían el barbijo, nos venden el barbijo hecho. Bueno, los Porque así funciona. N95 eran Nosotros todos. compramos la soja y compramos los trenes para sacar la soja. Entonces es probable que eso pase. No me quiero olvidar de algo, Rodolfo, y último, pero digo, las empresas estatales, fíjense el rol del astillero Río Santiago. O sea, acá además, digamos, de que el control de granos está en manos extranjeras, no hay, el 90% de los barcos pasan con bandera, son también de bandera foránea, digamos, son de otro lado. Y el astillero es una de las fábricas que más fuentes de trabajo genera. Ahí también tenemos un ejemplo de empresa estatal que en la pandemia jugó un rol. A mí enseguida, apenas se vino el coronavirus a la Argentina, enseguida se comunicó un compañero del astillero Río Santiago para decirme, nosotros queremos poner todas las máquinas para ayudar a producir respiradores o lo que haga falta para enfrentar la pandemia. Digo, fue una actitud que tuvo, obviamente, ahí hay una comisión interna y hay una organización que no solo resistió a la privatización, sino que también justamente pelea
qué rol tiene que tener una fábrica estatal. Lo de la pandemia lo dejó claro. Hay quienes pusieron la producción al servicio del pueblo y quienes siguieron beneficiándose a costa de los sufrimientos de nuestro pueblo. Así que siempre hay expectativas y siempre hay buenas, para mí, yo soy una optimista nata, porque objetivamente tengo ejemplos y hechos que dan la posibilidad de que es posible tener una empresa estatal y que funcione en función que funcione para el pueblo o con, digamos, y los intereses nacionales, y no al revés. Bueno, ahí para la próxima nosotros hemos charlado ya con Claudio Lozano para poder seguir con el tema de Vicentín, ya con lo que es conocido como esa fuga de casi 800 millones de dólares en ese periodo de 2019. Y también, bueno, quería saludar a compañeros que son parte de la charla, como Virgilio Golde, que hace una pregunta, pero que creo que la respondiste en el sentido de cómo agrupar a los pequeños productores, porque también los pequeños productores sería esa empresa, la intervención y una empresa controlada también por los pequeños productores, ¿no? Es un conjunto de, digamos, si se quiere, multisectorial, ¿no? De control de esa empresa que estaría planteada. Claro. Pero bueno, también te daría la Tema con posibilidad las entonces cooperativas. para hacer el cierre, Meme, con esto, si es con esta pregunta o con otra, y nosotros te pasamos las preguntas y vamos a tratar de trabajar sobre las mismas en las perspectivas que comentamos al principio. Así que desde la 31 de mayo en CONEA, desde Ciencia Nuestra, en el ámbito de ciencia y tecnología en la universidad, desde la Corriente Nacional para Peronismo y Lucha en la UBA, te agradecemos y bueno, te queda el cierre para lo que te parezca darle el broche a esta charla y este lindo diálogo que tuvimos. Bueno, no, ahí leía que alguien decía si se puede reemplazar, si se puede desarrollar ese I más D para eh, reemplazar todo lo que es lo de llave en mano y demás. Yo creo que objetivamente lo que estamos frente a una gran disputa de hacia dónde va la Argentina y que nosotros no podemos ser sujetos pasivos y ver cómo se disputan y cómo se van llevando. Todas las riquezas que generamos, riquezas intelectuales, riquezas no intelectuales, digamos, riquezas como los cereales, como los dólares, como los alimentos. Eso lo generamos nosotros y tenemos un rol, y tenemos que cumplir un rol protagonista y que podemos torcer esa vieja historia de que siempre nos sacan un amo para ponernos otro amo. Como mañana es 9 de julio, vamos a decir ni amo nuevo, ni amo viejo, ningún amo. Y que de esta crisis, que objetivamente es una de las más profundas, por no decir la más profunda del siglo, eh, el coronavirus vino a profundizar, podemos salir con 300 millones de puestos de trabajo menos, como dicen la Organización Internacional del Trabajo que va a pasar en el mundo, pero que objetivamente en la Argentina podemos salir con menos puestos de trabajo o con miles de nuevos puestos de trabajo si vamos hacia una Argentina que recupere las palancas claves del Estado, tal como es la agroexportación. Creo que dentro de lo que hace a los astilleros, a las industrias, a la ciencia y la tecnología, a todo lo que hace el gran trabajo de los estatales en cuanto a, investigación, a desarrollo y demás, podemos generar nuevas fuentes de trabajo y eso es lo que nos deja como enseñanza la historia luego de las crisis. Digamos, no siempre es pérdida, se abren las oportunidades para tener un mundo, no sé si un mundo, pero por lo menos vamos por la Argentina, una Argentina más justa, una Argentina soberana, una Argentina que pueda decidir qué producir y para quién. Bueno, muchas gracias, Memé. No sé cómo, acá se tendrían que escuchar aplausos, pero el streaming no lo permite Estamos todavía. acostumbrados a lo virtual.
Ustedes están mucho más ahí, o sea, muchos deben ser docentes, Sí, una admiración grande para todos las ustedes. clases virtuales nos están arruinando la vida. Pero sí, estamos acostumbrados, ya cerrando el cuatrimestre, corrigiendo, perdiendo la vista. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Memé, y la seguimos desde Ciencia Nuestra, desde la 31 de mayo y desde la Corriente Nacional por Oportunismo y Lucha en la UBA. Te agradecemos y te mandamos un abrazo y fuerza para mañana en la marcha. Acá también vamos a ser parte, haciendo fuerza para esa patriada que precisamos desde el punto de vista nacional, los trabajadores y el pueblo. Buenísimo, buenísimo. Espero las preguntas, entonces, o las opiniones y los aportes. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto.